Bueno, hola a todos. Vamos a hablar un poco ahora de una patología que nos vamos a cansar de ver, más que nada en época invernal, que es la bronquiolitis. Es una patología muy común que se presenta en los pequeñitos, así que vamos a hablar un poco de ella y a interiorizar. El objetivo de la clase va a ser hablar un poco de las diferencias entre la vía aérea pediátrica con la del adulto, ¿bien? No es que es un adulto en chiquitito. La epidemiología y la etiología de la bronquitis, las características fisiopatológicas y las manifestaciones clínicas que va a tener esta enfermedad, así como también la evaluación de la sintomatología y los criterios de gravedad, en los cuales vamos a tener que estar muy atentos para ver si este paciente requiere o no internación, y si requiere internación, en qué nivel, una sala general o una unidad de cuidados críticos. Como dijimos antes, las diferencias principalmente en lo que es vía aérea superior, que va a tener el niño a diferencia del adulto, es que va a ser un respirador nasal más o menos obligado, y esto va a tener que ver con una desproporción entre el tamaño de la boca y de la lengua. La lengua va a ser muy grande, lo cual nos va a generar que sí o sí sea un respirador nasal. La glotis va a ser profunda y anterior, va a estar a la altura del C7, y la laringe va a tener una forma de reloj de arena, ¿bien? Con lo cual, y esto más para el año que viene que para ahora, pero bueno, nos va a llevar a que sean estos pacientes los podamos ventilar con tubos endotraqueales sin balón de neumotaponamiento, ¿bien? Por la forma de reloj de arena que tienen los niños. Ahí vamos a ver que la laringe del adulto tiene una forma más bien cilíndrica, y la forma del niño que tenemos acá es con forma de reloj de arena o de embudo. Bien. La fisiología respiratoria se va a caracterizar porque va a haber una inestabilidad alveolar, vamos a tener mayor resistencia del parénquima pulmonar, bien, va a estar aumentadas las presiones pulmonares, y va a haber una inmadurez del centro respiratorio, donde el impulso ventilatorio madura recién a los 5 meses de vida. Respecto a las características de la caja torácica, vamos a tener unas costillas más bien horizontalizadas, con una respiración preferentemente diafragmática. Bien, los niños no van a tener una faja abdominal hecha por los músculos abdominales, van a tener un abdomen más globoso, y eso también es lo que genera esta respiración preferentemente diafragmática y la horizontalización de las costillas, para tener una fatiga muscular rápida con una respiración nasal e irregular. Bien, acá estamos hablando de lo que es fisiología general del paciente pediátrico, ¿sí? Todavía no ahondamos en lo que es la bronquiolitis. Las costillas, como les dije antes, van a ser horizontales, como vemos acá, con una expulsión diafragmática, lo que nos va a llevar a una caja torácica más bien cuadrada, ¿sí? Con menor curvatura diafragmática. El diafragma también va a estar aplanado, con menor porcentaje de fibras oxidativas, ¿sí? Y al estar aplanado el diafragma, tengo menor ángulo de aposición contra la pared, ¿sí? Con lo cual, eso me va a llevar, a lo que decíamos también, a una fatiga más rápida. Bien, la fatiga muscular también va a estar asociada a la relación de las fibras musculares. Vamos a tener menor concentración de mitocondrias y miofibrillas, tanto en el diafragma como en los intercostales, y va a haber mayor presencia de fibras tipo 1 en el diafragma. El prematuro va a tener 10% de fibras tipo 1, el niño de 3 meses 40%, y el adulto tiene entre 50 y 55% de fibras tipo 1, ¿sí? O sea que los niños, también por la característica de las fibras musculares, van a tener esta tendencia a la fatiga más rápida. Bueno, como dijimos antes, va a ser un pulmón mucho más rígido el de los niños, donde la distensibilidad o compliance, que ya vimos que es esa capacidad que tiene el pulmón de distenderse ante una variación de presión,
van a estar aumentadas, vamos a tener una baja elasticidad del pulmón, vamos a tener una mayor ventilación alveolar, los niños tienen una frecuencia respiratoria mucho más alta que el adulto, y vamos a tener una mayor resistencia de la vía aérea periférica. Vamos a tener a su vez, dentro del control de la respiración, una inmadurez en los quimiorreceptores, con una respuesta alterada a la hipoxia y a la hipercapnia, ¿sí? Vamos a tener un aumento importante de la ventilación frente a un aumento del dióxido de carbono, y vamos a tener una respuesta paradojal frente a la hipoxemia, es decir, primero va a aumentar la frecuencia respiratoria, la ventilación, y luego se va a producir una depresión respiratoria. El reflejo de Hering-Bleuer o freno inspiratorio va a estar en mayores de 32 semanas, ¿bien? Y se va a caracterizar por un aumento del esfuerzo inspiratorio, y en menores de 32 semanas vamos a generar una inhibición de la inspiración. Ahora sí, hablando un poco de lo que es la bronquiolitis, es una infección respiratoria aguda, ¿sí? Que es una causa de mortalidad muy importante en menores de 5 años, y genera en sí la bronquiolitis es una infección respiratoria aguda baja que se da en menores de 2 años. ¿Sí? Afecta a estos niños, caracterizados por inflamación y necrosis del epitelio bronquial, con compromiso pulmonar difuso y bilateral, ¿bien? Lo que va a generar una incapacidad ventilatoria obstructiva. Y se define clásicamente como el primer episodio de sibilancias en niños menores de 2 años, ¿sí? Precedido por 2 o 3 días de enfermedad de las vías respiratorias altas, superiores, ¿sí? Con inflamación de la mucosa nasal, fiebre y en algunos casos otitis media, por lo cual va a ser en las primeras 48-72 horas netamente un episodio viral de vía aérea superior, y pasado este periodo pasa a ser una afección intrapulmonar. Es de etiología viral, tiene mayor incidencia tanto en otoño como invierno. En muchos casos es una primera manifestación del asma. Y esta es la epidemiología. El principal virus que lo genera, con el 64%, es el virus sincitial respiratorio, pero también puede estar asociada a otros virus como pueden ser influenza A, en sus distintas cepas, influenza B, parainfluenza, adenovirus o metapneumovirus. El periodo de incubación es entre 3 a 8 días, con un promedio de 5 días. Se clasifica el virus sincitial respiratorio como un neumovirus, está identificado en subgrupos A y B, y casi todos los niños padecen una afección de bronquiolitis cuando son menores de 4 años. Se propaga a través de grandes gotas que se transmiten principalmente con las manos, desde la mucosa nasal u ojos, y se autoinocula hacia el tracto respiratorio, que es esto que yo les comentaba, que comienza como una afección de las vías aéreas superiores y después se desencadena la sintomatología pulmonar. Puede generalmente el virus sobrevivir menos de 1 hora, y en otras superficies la sobrevida es menor, ¿sí? Pero puede permanecer hasta 30 horas cuando una superficie permanece húmeda, y esto ahora en épocas de coronavirus que está tan en auge. El coronavirus también se transmite por gotas, o sea que los cuidados es lo mismo, deberíamos tener una correcta higiene, un correcto lavado de manos, asegurar una correcta higiene del niño, evitar que se compartan juguetes y todo ese tipo de cosas que puede estar contaminado con la saliva del bebé cuando se lo lleva a la boca o cuando tose. Bien, pueden contagiar el virus por periodos prolongados y ser una fuente de infección a la resolución de los síntomas. Por eso también, más allá de las épocas estacionales de otoño e invierno, es muy normal los brotes de bronquiolitis en épocas donde los niños van a la escuela, donde muchas veces los padres rápidamente tienen que volver a llevar a los niños al colegio por una cuestión de que tienen que trabajar y todavía pueden seguir
esparciendo el virus dentro del colegio y contagiar a sus compañeros, ¿bien? O a sus compañeritos del jardín de infantes más que del colegio. Bien, y muchas veces los miembros del equipo de salud también nos podemos enfermar con menor sintomatología, pero sí enfermarnos del virus, no va a ser una bronquiolitis, porque sean menores de 2 años, pero hacer un cuadro respiratorio por virus sincitial respiratorio, y también podemos diseminar el virus, con lo cual también tenemos que estar atentos a las medidas de higiene y de barrera que tenemos que tener en cuenta. Normalmente durante una epidemia se puede afectar hasta el 50% de los lactantes menores de 1 año, ¿sí? Y cada niño tiene entre 1 y 2% de posibilidades de ser hospitalizados por esta entidad patológica. De los internados hospitalizados, el 5% puede desarrollar dificultad respiratoria aguda y un 1% puede llevarlo a la mortalidad si el caso es muy grave, la obstrucción es muy compleja, requieren muchas veces ventilación mecánica también por estos cuadros, pero es un pequeño porcentaje dentro de toda la población que puede tener bronquiolitis. Generalmente la resolución es entre 5 a 7 días, los más severos pueden prolongarse hasta 2 o 3 semanas, y el 95% de los niños a los 2 años de vida ya tienen evidencia serológica de la infección, y casi el 100% de los adultos hemos estado en contacto con el virus sincitial respiratorio alguna vez en nuestras vidas. ¿Bien? Factores de riesgo: tendría una mayor tendencia al sexo masculino, pero tenemos bronquiolitis de ambos sexos y en abundancia en el invierno, preferentemente entre los 3 y 6 meses. Vamos a ver después que si prevalece ya vamos a hablar de BOR y no de bronquiolitis, así que eso vamos a verlo más al final de la clase. No haber recibido lactancia materna: sabemos que la lactancia materna es muy importante para el sistema inmune del bebé, porque en una primera instancia todas las defensas se van a transmitir de la madre al niño por la lactancia hasta que el nene empiece a generar sus propios anticuerpos dentro del sistema inmune. Las malas condiciones socioeconómicas: esto va a tener que ver con los lugares donde pueden vivir los niños, si viven en condiciones de hacinamiento, si las características edilicias de la casa son las correctas. Muchas veces vamos a ver niños que viven 5 o 6 hermanitos juntos en una habitación, donde hay presencia de humedad y ambientalmente son condiciones que predisponen al desarrollo de infecciones respiratorias. Concurrir a jardines maternales, como dijimos, muchas veces son asintomáticos en un principio, o cuando ya no tienen síntomas los niños por un periodo de tiempo pueden seguir contagiando. Los hermanos en edad de escolar, que también pasa lo mismo: el nene no va al jardín porque es muy pequeño, pero el hermanito ya va a quinto grado, a preescolar o salita de 5 y trae los bichitos para casa. Y la exposición pasiva al humo del tabaco, sobre todo, no es solamente el hecho de que estén fumando frente a niños, sino que esa madre que salió a fumar queda impregnada su ropa con el olor al tabaco, al humo y a los restos del cigarrillo, y muchas veces después el nene está UPA y está expuesto también de esa forma al tabaco. ¿Bien? En cuanto a lo que es la fisiopatología, como hablamos antes, va a tener un comienzo en las vías respiratorias extratorácicas y luego de 48 a 72 horas se manifiesta de manera intratorácica, que va a generar edema, infiltración bronquial y broncoespasmo. El virus sincitial respiratorio, recordemos que no es el único que genera la bronquiolitis, pero es el que mayor porcentaje vamos a ver. Tiene mayor afinidad por el epitelio de la vía aérea pequeña, pero también puede haber cambios patológicos en las vías aéreas grandes, y va a haber una réplica de células epiteliales con necrosis y lisis y liberación de mediadores de inflamación. La injuria de la vía aérea y el parénquima pulmonar es una combinación entre los efectos del virus
y la respuesta inmune del paciente, ¿bien? O sea que la sintomatología va a ser los efectos del virus más el aumento de la respuesta inmune, donde lo vamos a ver con el edema, la infiltración bronquial, el broncoespasmo, hiperreactividad bronquial, ¿sí? La necrosis del epitelio va a estar asociado a un epitelio cuboide sin cilias y con exceso de secreción de moco, por eso es muy importante nuestro rol en estos pacientes. Va a haber invasión de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos en el espacio peribronquial y entre las células epiteliales, con edema de la submucosa y adventicia de la vía aérea sin destrucción de los componentes del tejido conectivo. Bien, entonces, la obstrucción de la luz bronquial va a estar asociada no solo al incremento de la producción del moco, sino también a la pérdida del epitelio ciliar. Sabemos que el clearance mucociliar, las cilias son las que se van a encargar del clearance mucociliar, ¿bien? Y si estas están afectadas por el virus sincitial respiratorio, no van a hacer un correcto clearance, y a su vez el moco está aumentado en su producción. Con lo cual, toda esa cantidad de moco va a producir una obstrucción de la luz bronquial con una dificultad respiratoria severa. Ese nene va a dejar de comer, se va a dejar de hidratar, y esto es lo que va a llevar a la gravedad del cuadro, ¿bien? La obstrucción parcial va a producir una hiperinsuflación distal por un mecanismo valvular. ¿Qué quiere decir? Va a haber una hiperinsuflación distal. ¿Qué es esto? Va a quedar aire atrapado, ¿sí?, dentro de los pulmones, que no va a poder salir. ¿Por qué? Porque va a estar con el bronquio obstruido y a su vez va a estar tapado de moco, ¿sí? Entonces por eso es muy importante nuestro rol, no solo en la aspiración de esas secreciones, el tratamiento kinésico de la bronquiolitis, sino en la adecuada indicación de aerosolterapia, y es que son pacientes respondedores, o de qué terapia farmacológica debemos aplicar en estos niños, ¿sí? Porque esa hiperinsuflación distal, volumen de aire que va a quedar atrapado en los pulmones, va a generar también un aumento de la dificultad respiratoria, ¿sí? Y a su vez, la obstrucción total, que va a determinar la formación de atelectasias. Recordemos que las atelectasias son esos alvéolos que están ocupados o colapsados, y una de las causas puede ser ocupados de moco, ¿bien? O colapsados, ¿por qué? Porque el bronquio que lleva el aire al alvéolo está con moco ahí, y el alvéolo se colapsa, ¿bien? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema de los niños? No tenemos ventilación colateral desarrollada, ¿sí? Los canales de Lambert y los poros de Korn, que generan la comunicación interalveolar interbronquial, ¿sí?, va a estar obstruida y no vamos a poder llegar a ventilar esos alvéolos por ventilación colateral, ¿sí? Entonces, sumamente importante la atención kinésica en estos pacientes. Una vez que tenemos los tapones de moco, es esto que yo le decía, la obstrucción total o parcial de la vía aérea se puede dar por obstrucción valvular, que permite solo la entrada de aire, resultando en atrapamiento aéreo. Yo inspiro, pasa el aire, pero cuando expiro, el moco me tapa el bronquio, ¿sí? Entonces genera atrapamiento aéreo. Otro que permite solo la salida de aire. Entonces, cuando sale el aire, el alvéolo se colapsa, y como después no me permite que vuelva a entrar, queda cerrado. Bien. Y otra es la obstrucción total, que impide el flujo de aire con la formación gradual, es decir, no va a entrar ni va a salir aire, y eso cada vez va a perpetuar mayor atelectasia. La atelectasia, el alvéolo no estar colapsado, ¿sí?, va a reducir las zonas que yo tengo ventiladas, va a haber una alteración BQ que me va a conducir a una alteración de la oxigenación, y va a cursar con hipoxemia, ¿bien? ¿Qué va a hacer? Todo esto va a tener consecuencias funcionales, obviamente. La bronquiolitis va a afectar las vías respiratorias de pequeño calibre, en un periodo de rápido crecimiento del pulmón, lo que crea una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que el pulmón va a seguir creciendo, ¿sí?, y la alteración solo se concreta en el pulmón afectado hasta el momento. Recordemos que va a generar necrosis de las cilias, donde estuvo
afectado de este niño, ¿bien? Y la desventaja es que el pulmón se va a encontrar debilitado y las estructuras debilitadas en una etapa de crecimiento. Van a tener pérdida del retroceso elástico pulmonar llevado a una hiperinsuflación compensadora, ¿sí? Es decir, si yo pierdo el retroceso elástico, en la expiración, en lugar de volver a su tamaño original, va a tender a una hiperinsuflación. Esto que nos va a traer a nivel funcional, aumento de la resistencia pulmonar total, una disminución de la compliance dinámica, es decir, a mi pulmón le va a costar mucho abrirse, porque la compliance va a estar disminuida. Si la compliance está disminuida, para generar un ingreso de volumen, yo necesito un aumento de presión mucho más alto, y eso a qué me va a llevar al aumento del trabajo ventilatorio, ¿sí? Si nosotros lo ponemos en la ecuación del movimiento, va a estar tanto el componente dentro de lo que son las cargas, va a estar aumentado a los dos. El componente resistivo, porque voy a tener aumentada la resistencia pulmonar, ¿sí? Y el componente elástico, porque voy a tener también la compliance dinámica disminuida. Entonces todo eso, si yo tengo los dos componentes aumentados, sí o sí, ¿qué va a hacer? Necesidad de aumentar la carga, ¿sí? En el componente de la capacidad, voy a tener que aumentar, perdón, mi capacidad para solventar estos dos aumentos de la carga, tanto el aumento de la resistencia como la disminución de la compliance dinámica. Bien, el problema, como dijimos antes, son las secuelas, ¿sí? Eso es un problema muy grande que puede dejar la patología porque va a producir necrosis de las cilias, que es el mecanismo más importante para la eliminación del moco. También vamos a tener hiperplasia o descamación del epitelio bronquial, y otra secuela es la hiperreactividad bronquial, que a la larga nos puede llevar al asma. ¿Sí? Se cree que la bronquiolitis y el World War es una primera manifestación de hiperreactividad bronquial de estos niños. El cuadro clínico, volvemos a decirlo. Vía aérea superior, una afección de vía aérea superior de 1 a 3 días de evolución, 24 a 72 horas, con rinorrea, ¿sí? Y tos seca o productiva, que puede acompañarse de compromiso conjuntival, pueden tener conjuntivitis los niños, otitis y fiebre. Bien, pasado esto, generalmente cuando la fiebre desaparece, porque son las primeras 24 o 48 horas, empiezan los signos de vía aérea inferior, ¿sí? Que van a ser la tos, taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, tiraje intercostal y subcostal, y en los niños más comprometidos vamos a tener aleteo nasal y quejido expiratorio. Quejido expiratorio, vamos a escuchar las sibilancias, como un maullido de un gato, bien finito, ¿sí? Es muy característico y es muy grave si nosotros llegamos a ver un bebé y escuchamos el quejido sin ni siquiera apoyarle el estetoscopio arriba del tórax, ¿sí? Ya eso nos indica que hay una obstrucción muy importante. En la ocultación y en la evaluación vamos a ver una expiración prolongada, porque como va a estar obstruido, ¿sí? El bronquio, yo voy a necesitar más tiempo para poder eliminar todo el volumen de aire. Es decir, que las constantes de tiempo, que va a tener que ver con la compliance y la resistencia aumentada que voy a tener, van a estar prolongadas, ¿sí? Si yo necesito normalmente 1 segundo, 2 segundos para exhalar el volumen de aire, bueno, acá capaz que necesito 4, 5, ¿sí? Esas son las unidades de tiempo. Y voy a tener estertores y sibilancias. De características variables, esto quiere decir, si las escucho tanto en tiempo inspiratorio, expiratorio, si las escucho solo expiratorio, el broncoespasmo generalmente es expiratorio, pero cuando es muy severo se va a escuchar en los dos tiempos, y si las escucho a distancia, obviamente ya es muy grave. Va a haber una desigualdad de la ventilación-perfusión, que es lo que yo le decía, por la presencia de moco, el atrapamiento distal de aire, que nos va a llevar a una hipoxemia y a una hipercapnia, porque en la alteración BQ
no solo no va a llegar el oxígeno, sino que esas zonas tampoco van a poder eliminar dióxido de carbono. Y la acidosis respiratoria obviamente va a estar presente en pacientes graves, ¿sí? Y si yo ya tengo una acidosis respiratoria, es cuando me planteo si necesito medidas no invasivas o invasivas de soporte ventilatorio para compensar esa acidosis respiratoria, ¿bien? Dependiendo de la gravedad, va a tener alterada la capacidad de alimentarse y dormir, y esto es netamente, hablamos al principio de la clase, son respiradores nasales obligados, y si la nariz está tapada, no van a poder respirar por la boca, y si están comiendo, no van a poder tampoco respirar por la boca, con lo cual, ¿qué hace el nene? Deja de alimentarse, baja rápidamente de peso, se deshidrata y eso genera una alteración severísima en estos pacientes, con lo cual es muy importante la correcta higiene bronquial, el correcto aspirado de secreciones, liberación de vía aérea superior, para que estos chiquitos puedan alimentarse, ¿sí? Cuando llega un paciente al consultorio, lo primero que preguntamos es si está comiendo bien, si se está alimentando, cuántas veces le cambió el pañal en el día para ver si está orinando o no, porque si el pacientito no se está hidratando, no se está alimentando, no va a orinar, entonces es un signo que nosotros tenemos que estar alerta, ¿bien? Y después de 3 a 5 días de evolución, la mayoría de los pacientes empiezan a mejorar el componente obstructivo y la mejoría de la hipoxemia. Como dijimos, vamos a tener dentro de los síntomas el acceso agudo de sibilancias, fiebre, rinorrea inconstante. En la placa vamos a tener hiperinsuflación, ¿sí? Vamos a ver, más allá de las costillas horizontalizadas, que ya son características de los niños con el diafragma aplanado, pero vamos a tener aumentado el espacio intercostal, ¿sí? Entre costillita y costillita va a estar aumentado, ¿sí? Y eso nos va a marcar un signo de hiperinsuflación, ¿sí? Y también en la horizontalización de las costillas, si bien tiene una tendencia, la vamos a ver aún más aplanada. Puede presentar tos y disnea. Y el diagnóstico también se va a hacer por la clínica, bien la presencia de las sibilancias, la tos que es quintosa, ¿sí? En el estadio agudo, y después puede ser gruesa productiva, la tos quintosa es una tos más bien seca e irritativa, ¿sí? Vamos a ver que el nenito tose permanentemente. La disnea, no, el nene no nos va a poder decir, me falta el aire, ¿sí? Lo vamos a ver por el aumento de la frecuencia respiratoria, y si un nene normalmente tienen 35 de frecuencia respiratoria, vamos a ver que estos pacientes van a tener 50, 55, 60 frecuencia respiratoria por minuto. Y la hiperinsuflación también vamos a ver tiraje inspiratorio, ¿sí? Supraesternal, lo vamos a ver acá, intercostal, ¿sí? Va a respirar con todo lo que puedan. Bien. Al momento de evaluar la severidad, y esto es algo que se hace de rutina en todas las guardias, en los shock room del nene que consulta o del pediatra, está el score de TAL, que nos va a servir para ver la gravedad que va a tener la obstrucción de este pacientito y si es necesaria o no la hospitalización en base a esto. El score de TAL tiene en cuenta la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es muy importante que tengamos en cuenta si es menor o mayor a 6 meses. Sibilancias, la retracción costal, y vamos a ir sumando los puntajes, acá los ven, ¿sí? De acuerdo a cada uno. Por ejemplo, paciente de 2 meses que tiene una frecuencia cardíaca de 120, 140, ya tengo un punto. Que tiene una frecuencia respiratoria de 55, ¿sí? Ya voy a tener 2 puntos más, tengo 3. Que tiene sibilancias inspiratorias y expiratorias, 7, con un leve tiraje intercostal, 8, ¿sí? Voy a tener un score moderado. Seguramente ese nene va a estar hospitalizado, ¿sí? Entonces, en base, y esto es una recomendación del Hospital Garraham,
Ustedes tienen ahí la última actualización del Hospital de Garrahan de Pediatría para que las lean. En base a la puntuación del score de tal, si es un score de tal mayor de 6, veo la saturación. Si esa saturación es menor de 92, sí o sí lo debo internar al niño. Bien. Si el score de tal es menor de 5 y la saturación es mayor a 92, voy a observar cómo está su conducta de alimentación y del sueño. Si esto no está alterado, se puede ir a la casa con pautas de alarma, medidas de confort, atención de los padres en cuanto a la alimentación y citar al nene a que vaya a hacer consultas al pediátrico cercanas y obviamente sesiones de kinesiología. Si el niño va a requerir la internación, vamos a tener que ver el requerimiento de oxígeno, que obviamente si el pacientito satura menos de 92, sí o sí lo tiene que tener. La hidratación, alimentarlo según la frecuencia respiratoria, vamos a ver si la frecuencia respiratoria está aumentada, ese nene se va a tener que aumentar con una sonda nasogástrica, sí o sí, porque no se puede deshidratar, no puede bajar de peso, bien. Y van a tener controles regulares de saturación, tanto con oxígeno como sin oxígeno. Bien. Si satura más del 92% y sin oxígeno suplementario, lo van a poder derivar al domicilio de alta. Y si la saturación es menor de 90 y ya tengo signos de fatiga muscular, ese nene tiene que estar con ventilación no invasiva o en asistencia respiratoria mecánica en terapia. Bien. Nosotros, en lo que es acá en Rosario, en la experiencia laboral que tenemos en el sanatorio de niños, desconozco en otros lados, pero bueno, en el sanatorio de niños, paciente que requiere BNI va a terapia. Si no aplicamos la invasiva en la sala general por una cuestión de mayor monitoreo. Y dentro de los factores de riesgo del paciente con bronquiolitis, si son pacientes prematuros que nacieron antes de término, con edad menor a 3 meses, presencias de apneas, ¿sí? Si tiene cardiopatías congénitas o enfermedades respiratorias crónicas, si tiene un estado de desnutrición o madre adolescente o con bajo nivel de instrucción o dificultad para el traslado para hacer las consultas posteriores, o una familia no continente, es recomendable que el pacientito quede internado para mayor observación, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a subir a la unidad de cuidados intensivos pediátricos? Si hay silencio ocultatorio es un signo gravísimo. Si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 60 minutos, una saturación menor a 90, taquicardia, tiraje global, ¿sí? No solo external, aleteo nasal, intercostal, ¿sí? Depresión de la apófisis sifoides, ¿sí? El pacientito está respirando con todos los músculos que pueda, y ya cuando empieza a tener alteración de la conciencia, como somnolencia, el paciente no lo podemos despertar, irritabilidad o letargo, ¿sí? Cianosis generalizada, o ya presencia de anorexia o de adelgazamiento porque no está nutriéndose bien, ese paciente va a requerir terapia intensiva. Todos los niños que necesiten hospitalización van a ser potencialmente hipoxémicos, salvo de que le pongamos el saturómetro y sature más. Se les debe administrar oxígeno suplementario. Los niños tienen mayor demanda de oxígeno que los adultos, tienen un consumo de 6 mililitros por kilogramo de peso de oxígeno, mientras que el adulto tiene 3. Así que es muy importante, sí, estar atentos a la administración de oxígeno suplementario. Factores de pronóstico de mala evolución, como decíamos antes, la edad, la prematurez, enfermedad pulmonar crónica, esto ya lo mencionamos antes, así que lo vamos a pasar. Y como todo, debemos hacer un diagnóstico diferencial. Si la enfermedad es grave, prolongada o atípica, es importante considerar otros diagnósticos, es decir, pasado el tiempo que consideramos de bronquiolitis y el paciente persiste con los síntomas, bueno, empezar a estudiar a este niño a ver si tiene algo de base que no estamos viendo. Y dentro de estas podemos estudiar fibrosis quística, síndrome de aspiración meconial, malformaciones pulmonares, infecciones, inmunodeficiencias, cardiopatías o acidosis o anemias graves de diferentes orígenes. Y la bronquiolitis
presenta todos los aspectos de un episodio de asma, pero debe presentar al menos 3 episodios de broncoespasmo reversible que ceden no siempre rápidamente al tratamiento para considerarse asma. Bien, el control va a ser de saturación, la necesidad de oxígeno suplementario, la aplicación de oxigenoterapia mediante cánula nasal o biotera, y en muchos casos van a utilizar cánula nasal de alto flujo de oxígeno. Y vamos a estar atentos siempre a la fatiga muscular, a los signos de agotamiento o apneas recurrentes. La radiografía de tórax ya vimos que van a tener hiperinsuflación, ¿sí? El virus va a producir neutrofilia y aumento de formas inmaduras, con lo cual el hemograma no tiene ningún valor para diagnosticar la sobreinfección bacteriana. Vamos a tener que estudiarlo. Generalmente hacemos toma de muestras de secreciones bronquiales y panel viral para ver bien qué es lo que está generando el cuadro respiratorio. Y no están indicados de rutina los hemocultivos ni los urocultivos, ¿sí? Tratamiento, bueno, elevar la cabeza, ¿sí? Vamos a tener muchas veces hacerle como unos niditos dentro de la cama, evitar la posición de hamaca, que va a generar, o sea, dentro de la posición como así, con el cuellito flexionado, va a dificultar la vía aérea. Preferentemente que la habitación sea aireada y ligeramente calefaccionada, con un adecuado suplemento hídrico. Tengamos en cuenta esto que les dije: si la frecuencia respiratoria está muy aumentada, van a requerir sonda nasogástrica para alimentarse estos nenes. Y vamos a tener alimentación frecuente con comidas fraccionadas. Vamos a tener que controlar la temperatura, ¿sí? Porque la hipertermia, como ya vimos en fisiología respiratoria, aumenta el consumo de oxígeno, desplaza la curva de hemoglobina hacia la derecha, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que estar atentos a la temperatura, y también por las pérdidas insensibles, ¿sí? De lo que es la sudoración, donde se pierde el componente hídrico, y eso va a generar que las secreciones que tenga mi paciente sean más espesas, generen más resistencia. Bueno, acá relacionado con lo que mencioné recién, también debemos evitar aportes excesivos que generen sobrehidratación. La alimentación precoz con la sonda nasogástrica, y si es mayor a 80 por minuto de frecuencia respiratoria, van a tener que suspender la alimentación. Y obviamente ese nene va a estar en terapia intensiva. Debemos estar atentos al monitoreo de las complicaciones y al adecuado soporte del tratamiento. Y el oxígeno es el mejor fármaco que ha demostrado ser eficaz. Lo administramos generalmente por cánula nasal para que el pacientito pueda comer y alimentarse, para corregir la hipoxemia. Y como les mencionaba antes, se pueden administrar otros sistemas de oxígeno, como puede ser la cánula nasal de alto flujo. Se debe aplicar en niños mayores a 28 días cuando la saturación es mayor de 92. Sabemos que en neonatología se toleran menores porcentajes de saturación, ¿sí? Así que estemos atentos a la edad del niño. Y vamos a suspender el oxígeno cuando la saturación sea mayor a 92, respirando aire ambiente, tanto en el sueño como al momento de alimentarse, ¿sí? Por más de 12 horas en niños mayores de 2 meses, y 24 horas si los pacientitos son menores. Generalmente se espera 24 horas para considerarse de alta la administración del oxígeno. La teofilina es mal tolerada por los lactantes, ¿sí? Los antihistamínicos y antitusivos están totalmente contraindicados, no se deben aplicar con el riesgo de muerte súbita, y las corticoterapias están indicadas si se combina con afección laringea, ¿sí? Y los antibióticos no se indican salvo que el paciente tenga consolidación pulmonar o una translocación bacteriana dentro del cuadro, pero si es netamente por
virus sincitial respiratorio, tratamiento de soporte de nacimiento. Los broncodilatadores es una terapia controversial, se utilizan en 80% de los casos y producen una leve y corta mejoría en los parámetros clínicos de algunos pacientes. Bien. ¿Por qué no se recomienda? Porque los pequeñitos todavía no tienen desarrollados receptores beta 2 en la pared bronquial, con lo cual debemos evaluar las respuestas de los mismos. Si le doy el broncodilatador, respondió al tratamiento, se lo sigo dando. Si no tiene respuesta, no tiene sentido, ¿sí? Va a haber mayor daño epitelial con edema e infiltración celular más que broncoespasmo. ¿Sí? No es tanto la hiperreactividad bronquial lo que lo va a afectar, sino el edema que se genera, con lo cual también es controvertido su uso, pero si el paciente tiene buena respuesta, lo aplican, ¿sí? Y acá vamos a ir hablando un poco de la diferencia entre bronquiolitis y BOR. La bronquiolitis es el primer episodio, ¿sí? Que se va a dar asociado a una infección viral en el menor de 2 años, o sea, el primer episodio de bronquiospasmo. ¿Sí? El BOR, o la bronquitis obstructiva recidivante, es cuando se da episodios repetitivos de sibilancia, ¿sí? Con una infección viral, con un pulmón dañado, es decir, que ya tuvo una historia de bronquiolitis, con uso de broncodilatadores, ¿sí? Se considera al menos 3 episodios en los últimos 2 años, ¿sí? Va a ser de carácter progresivo y repetitivo, ¿sí? Es normal que si ustedes trabajan en algún establecimiento, más de una vez venga el mismo chiquito a internarse por estos episodios. Este es el típico paciente BOR, que se da en menores de 3 años y que puede no haber presencia de antecedentes familiares con signos de atropía negativos o que los padres no son asmáticos. El punto de partida es la existencia de un proceso respiratorio previo, como puede ser una neumonía o una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, adenovirus o influenza. ¿Sí? Y puede ser un proceso secundario a una bronconeumopatía aguda de etiología infecciosa que ocasione la lesión bronquial y que sea asociado a una bronquiolitis bacteriana necrosante. Esto es un poco más de lo mismo. La radiología habitualmente es normal, aunque vamos a ver también atelectasias laminares producidas por los pequeños tapones de moco e hiperinsuflación por el atrapamiento aéreo valvular que esto genera. ¿Sí? Y a la auscultación pueden tener sibilancias y estertores subcrepitantes. La biopsia pulmonar es una prueba concluyente de los bronquiolos lesionados con masas polipoideas de tejido de granulación con exudado fibrinoso que llega a obstruir la luz bronquial y evolucionan hacia la fibrosis. No se hace de rutina la biopsia pulmonar, ¿sí? O sea que para cerrar y para que entiendan un poco, el BOR es una bronquiolitis, o sea, son los episodios sucesivos que se van a dar en menores de 3 años y que generalmente nos darían la indicación de que es un paciente que puede tener tendencia a desarrollar un asma infantil. Bien, más o menos eso es un poquito lo que preparamos de bronquiolitis. Tienen material cargado para leer. Si generan alguna duda, en el vivo después del día viernes lo podemos charlar. ¿Sí? Muchas gracias.